Duende. No, qué bárbaro. Recuérdeme, por favor, en qué estación de radio nuestra común y muy querida Arely Quintero reveló los reportajes de las 23 casas de Bartlett y las 3 empresas. ¿Es que acaso no fue en este programa en W Radio? Aquí mismo, Charlie, aquí en W Radio, en este programa, en septiembre de 2019. Nunca se va a olvidar. Estos 2 reportajes. Sí, no, es que... ¿Y hubo alguna investigación oficial? ¿Corrieron a Bartlett? ¿Le quitaron algún contrato a su hijo? Nada. Impunidad total. Y ahora sabemos que hay mucho más que eso, ¿no? Es correcto. Y es que ahora... El semanario Proceso, a través de una investigación, revela cómo la familia Bartlett compró predios en zonas exclusivas de turismo en el Caribe mexicano a costos muy, pero muy por debajo de en lo que en realidad salen y en puntos estratégicos favorecidos por el paso del Tren Maya, esta obra del presidente López Obrador, que también ha sido un fracaso, hay que decirlo. Bueno, estos predios suman cerca de, súbanle por favor a su radio, 164 hectáreas para los Bartlett en Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Tulum. Predios adquiridos entre 2011 y 2019 por Julia Abdalá Lemus, pareja sentimental del director de la Comisión Federal de Electricidad, y también adquiridos por León Manuel Bartlett, hijo del funcionario, que también hace un par de años hablábamos de los contratos millonarios que recibía el angelito. Bueno, pues Proceso detalla la compra de estos terrenos que se realizaron por medio de empresas constituidas justamente por el hijo del funcionario y a través de fideicomisos entre 2011 y 2019. Qué bonito. Hermano, a ver, o sea, no cualquier... Pero ya se acabó la corrupción, ¿no, Duende? Ya, pañuelito blanco. Muchos años. No, hombre. Ya, se terminó. Eso jamás va a volver a... Por favor, Charlie, decían, no somos iguales, nos quedó claro. Fueron peores, son peores. Échenle un ojo, por favor, a esta investigación de Proceso, porque, híjole, ya lo habías aventado tú hace 5 años, hermano, y ahora vuelven a salir. Le sumaron más. Más y más. En terrenos de luz, qué cosa. Bueno, pues... Se reveló aquí en W Radio. Sí. El reportaje de las casas de Bartlett y las empresas de Bartlett. Es correcto, mi Charlie. Bueno, pues ahora, el día de ayer, en su columna Retrato Hereje, el periodista Roberto Rock hace una revelación, pues que a mí me dejó... con ojito Yunes, me quedé con ojo Yunes, hermano, así ya sabes, cuando salió del Senado, o no, Arely, salí con ojo Yunes, porque resulta que de acuerdo con Roberto Rock, pues Claudia Sheinbaum, el gobierno de Claudia Sheinbaum, tiene información y evidencias sólidas provistas por funcionarios de los Estados Unidos de que Genaro García Luna, que tanto decía López Obrador, es el ejemplo de la corrupción de un funcionario federal, bla, 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 bla. Pues fue el conducto para cubrir pagos por al menos $5 millones en transferencias financieras desde Miami a la pareja sentimental de Manuel Bartlett, Julia Abdalá. ¿Qué tal? O sea, en pocas palabras, desde Estados Unidos, Charlie, se cree que la señora Abdalá cobró esta cantidad de dinero como soborno para el otorgamiento de contratos por parte de operadores suyos de la Comisión Federal de Electricidad, siendo su pareja el titular de la CFE. Esto es un escándalo también. Fíjate, empezó el sexenio con el reportaje que presentamos aquí en W Radio de las casas de Bartlett. Las casas Bartlett, ¿no? 23. Sí.
Luego 13 empresas, ¿no? Lo presentamos unos días después. Sí. O sea, no solo tenía 23 casas, que no podía explicar, sino 13 empresas. Luego se empezó a saber el papel de su hijo. León Bartlett. Multimillonario contratista del gobierno donde trabajaba su papá. Sí, es correcto. Luego, los contratos en el sector energético de las empresas de su esposa, pues cuando el marido estaba en el sector energético, un conflicto de interés del tamaño del universo. Total. Y ahora sale esto, hermano. 5 ¿Usted cree millones. que esto vaya a salir en la mañanera y así? Sí, yo creo que mañana. No, hombre, esto mañana va a ser el te los aviso. Mañana van a abrir la conferencia con esto. Evidentemente Sección no. mañanera. Ándale, Yareli. No, evidentemente no, mi Charlie. Evidentemente no, pero aquí está una raya más al tigre. O sea, es de veras una vergüenza, es pena ajena que tantos señalamientos. Bueno, tú lo decías al inicio de la administración del presidente López Obrador. Bueno, pues, ¿qué le debe? ¿Qué le debe López Obrador a Bartlett? ¿De qué se trata todo esto? Porque no puede ser. Lo defendía a capa y espada, Charlie. Sí. A capa y espada. Estados Unidos se reveló algo que puede responder a una de las grandes incógnitas del sexenio de López Obrador. ¿Qué le debe López Obrador a Bartlett? ¿Por qué López Obrador encumbró a un personaje tan desprestigiado como Bartlett? ¿Por qué la izquierda, que acusó a Bartlett hasta de haber matado a cientos de sus militantes, que acusó a Bartlett de haberles robado una elección presidencial en un fraude electoral, por qué esa izquierda resulta que ahora lo apapacha? Durante el sexenio, nunca se entendió qué le debe López Obrador a Bartlett, que lo puso al frente de la Comisión Federal de Electricidad, que maneja un presupuesto de 500,000 millones de pesos al año. ¿Por qué lo encubrió cuando descubrimos sus más de 20 casas y sus más de 10 empresas? ¿Por qué lo protegió cuando se reveló que su hijo era contratista multimillonario del propio gobierno? Que la esposa de Bartlett tenía una empresa de energía siendo él un funcionario de energía. Cuando se documentó que se había quedado con terrenos turísticos a precios de risa. ¿Se acuerda usted que la casa de campaña de López Obrador era una casa Bartlett? Bartlett estaba en el basurero de la historia. ¿Por qué López Obrador lo fue a sacar de ahí, lo limpió y lo volvió una figura de su gobierno? O mejor dicho, ¿a cambio de qué? ¿Será que hoy tenemos una pista? No sé. Vea usted la información. En medio del pleito diplomático con México por el tema del narco y la reforma judicial, Estados Unidos decidió quitarle el carácter de secreto a un documento clave. El gobierno estadounidense desclasificó un documento en el que se muestra que la oficina del FBI en la Ciudad de México sospechaba desde 1986 que Bartlett protegió cuando era secretario de Gobernación a los narcotraficantes que torturaron y asesinaron al agente de la DEA Enrique Kiki Camarena. Que protegió Bartlett desde Gobernación a los grandes capos de la droga Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Doneto y Rafael Caro Quintero. Los periodistas Joan Grillo y Eva Chuchonyonte y Juan Alberto Cedillo solicitaron la desclasificación de un memorándum que le envió la Embajada de Estados Unidos en México a la dirección del FBI hace ya casi 40 años. Estuvo 40 años en secreto este documento. Y ahí se dice que los agentes de inteligencia estadounidenses en la Ciudad de México sospechaban que las actividades de protección del narcotráfico de un personaje, ese está borrado en el documento, no solo lo beneficiaban a él, sino también al secretario de Gobernación de ese entonces, Manuel Bartlett. Pone textualmente el documento: mientras estas son meras sospechas, fuertes por los indicios de corrupción generalizada y actividades de extorsión. Ahí viene testado y luego sigue. No es difícil concluir lógicamente que estas actividades terminan por beneficiar a los máximos líderes del gobierno mexicano. Más adelante se menciona que hay una fuente en México que pudiera hablar sobre Bartlett con el gobierno de Estados Unidos, pero que su vida puede correr peligro en caso de ser descubierto. Pistas.
1050 veces ha mencionado López Obrador a Genaro García Luna en sus mañaneras. 1050 veces ha mencionado López Obrador a García Luna en sus mañaneras, y hoy vino el contraataque de su villano favorito. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, acusó a López Obrador de supuestos nexos con el narcotráfico. En una carta escrita de su puño y letra, fechada el 13 de septiembre, hace unos días, García Luna acusó que López Obrador sí está ligado con el narco y que fue su gobierno el que pidió que lo detuvieran en diciembre de 2019. El texto dice: a partir del arresto y durante los primeros días, reiteradamente me ofrecieron un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York para que me inculpara con los delitos vinculados al narcotráfico a cambio de estar detenido poco tiempo, 6 meses. Dice García Luna que si él se inculpaba, iba a recibir beneficios económicos y se iba a convertir en testigo protegido, pero no para detener delincuentes o narcos. Según él, lo que el gobierno de Estados Unidos quería a petición de México era imputar personas e instituciones que en el corto plazo debilitaría el desarrollo, paz pública y vida institucional del país, dando a entender que querían utilizarlo para imputar a políticos y empresas adversarias del presidente. La carta dice que evidentemente no aceptó y la respuesta fue explosiva. Más adelante en el texto, García Luna hace la acusación directa contra López Obrador por presuntos nexos con el narco. Dice: es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y Estados Unidos los contactos, videos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestión entre el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias. En particular con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio, quienes inclusive durante el juicio imputaron al presidente López Obrador y a sus operaciones de estar vinculados con ellos y el narcotráfico. Añade: estos hechos son corroborados con la reciente captura del narcotraficante Ismael Zambada El Mayo, la carta emitida por él, donde señala los vínculos del actual gobierno con él y el narcotráfico. La posición del gobierno de México contra la captura del capo y el desmantelamiento del Poder Judicial de México, jueces, magistrados, ministros, corte, cuyos principales beneficiarios son los criminales, hechos ratificados con la suspensión de relaciones oficiales entre México y Estados Unidos, decretada por el actual presidente de México, debido a la postura de Estados Unidos ante estos hechos. Esta no es la primera vez que se habla de nexos de López Obrador y sus cercanos con el narco. No es la primera vez que se alude a la supuesta existencia de grabaciones que lo demostrarían, mismas que no han sido publicadas. No hay que olvidar que a inicios de este año, 2 de los medios de comunicación más prestigiados del mundo, ProPublica y New York Times, publicaron reportajes sobre los presuntos vínculos del narco con el entorno de López Obrador.